Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la ayudantía número 9 en la cual vamos a resolver en la parte uno el ejercicio 834, 824, perdón. En este ejercicio nos indican que vamos a utilizar gases de combustión, pero para poder resolverlo no se puede con gases de combustión, ya que necesitaríamos la composición de esos gases, es decir, dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, para poder hallar las propiedades de ese conjunto de gases de combustión. Como no tenemos composición, no lo podemos resolver así y por lo tanto he decidido cambiarlo por aire. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a utilizar aire que va a pasar a través de un tubo circular. Recuerden que en este capítulo estamos viendo lo que es convección interna. Es decir, todos los fluidos, sean líquidos o sean gases, van a ir dentro de un tubo. ¿Ok? Entonces, en este tubo, que es circular, tiene un diámetro interno de 5 centímetros. Vamos a dibujar ese diámetro. Ya, 5 centímetros. Y lo que vamos a hacer es vaporizar agua de desecho a presión atmosférica. ¿Ok? Recuerden que aquí lo que nos está indicando es que el aire va a entrar, va a ir por adentro y el agua va a estar por afuera. ¿Ok? Y ahí es donde van a intercambiar calor. Entonces, los gases calientes entran al tubo a 115 kilopascales y 250 grados Celsius. Nos dan las condiciones de entrada. Y aparte nos dan la velocidad media de esa corriente de aire, que es de 5 metros por segundo. Nos dice que esos gases salen a 150 grados Celsius. Ahora, si el coeficiente de transferencia de calor promedio es de 120 watts por metro cuadrado grado Celsius, ese coeficiente justamente va a ser del fluido interno, ya que lo que estamos estudiando es la convección interna. Entonces, ese coeficiente de convección va a pertenecer al aire, justamente. 120 watts metro cuadrado grado Celsius. Y nos dan la temperatura de superficie interior del tubo, que es de 110. En este tipo de ejercicios, el tubo se lo considera que no tiene espesor, para simplemente hacer las relaciones con esa temperatura superficial y no hacer nada de conducción, ya que en este capítulo, vuelvo y repito, lo que vamos a estudiar principalmente es convección. Entonces la temperatura superficial va a ser de 110 grados Celsius. Y nos piden determinar la longitud del tubo y la rapidez de evaporación del agua. Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? El literal A, que es en donde nos piden la longitud del tubo, nosotros sabemos que esa longitud está relacionada con el área del tubo. ¿Por qué? Porque el área superficial del tubo tiene una ecuación que es pi por d por L, que es el área lateral del cilindro. ¿Ok? Entonces, si nos vamos por ese camino, podríamos estar encontrando esa longitud que nos están pidiendo. Ahora, ¿cómo yo voy a calcular esta área? Recuerden, vuelvo a repetir que todo esto es convección. Por lo tanto, necesitamos aplicar la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que es la razón de calor es igual al coeficiente de convección por el área superficial y un delta T. Para convección interna, nosotros vamos a utilizar, al igual que en intercambiadores de calor, un delta T media logarítmica. ¿Ok? Delta T medio logarítmico.
Entonces, ¿qué datos tenemos ahora? De aquí, si se dan cuenta, nosotros podemos despejar el área superficial. Y lo único que nos falta es el calor. H ya nos están dando. Y tendríamos que calcular este delta T medio logarítmica. Entonces, vamos a calcular ese delta T medio logarítmica para saber qué relación tiene con las temperaturas que nos dan. Entonces, delta T media logarítmica es igual a la temperatura a la que ingresa, perdón, la temperatura a la que ingresa menos la temperatura a la que sale el fluido sobre el logaritmo natural de la temperatura de la superficie menos la temperatura a la que sale el fluido sobre la temperatura de la superficie menos la temperatura a la que ingresa el fluido. ¿Ok? Esta sería la ecuación del delta T logarítmico. Ahora, en el libro nos dan otra relación. Nos dicen que justamente es TS menos TE menos TS menos TI sobre y el mismo valor que estaba abajo, que es TS menos TE sobre TS menos TI. Recuerden que la I significa inlet y la E significa exit. Inlet, entrada y exit, salida. Y S, superficial o superficial. ¿Ok? Surfaces. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo he puesto esta ecuación de acá arriba. Esta ecuación que ustedes ven arriba simplemente es una simplificación de la que nos da el libro, que es la que está acá abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo voy a tener justamente que TS se me va a ir, porque aquí yo tengo sumando y acá restando. Y lo único que me quedaría es este menos de aquí con este menos acá, que me da el TI positivo. Y el menos el TE, que es el T negativo. ¿Ok? Solamente para simplificar es que hago eso. Ahora sí, vamos a calcular este delta T medio logarítmica. Para eso yo necesito, utilizo Excel para facilidad de cálculo y vamos a poner los datos aquí. TI está en grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuánto es la temperatura a la que entra el aire? El ejercicio me lo dice, que es 250. TE también me lo da en grados Celsius y es 150. La temperatura superficial también me la dan y en grados Celsius 110. Y ahora sí, puedo calcular cuál es mi delta T logarítmico. Y eso me estaría dando. Vamos a escribirlo acá al lado ya. Entonces sería delta T logarítmico es igual a 250 menos 150 sobre el logaritmo de 110 menos 150 sobre 110 menos 250. ¿Ok? Y ahora, ¿cuánto me va a dar eso? Vamos a calcularlo aquí. Entonces sería 250 menos 150 sobre el logaritmo de 110 menos 150
sobre 110 menos 250. Y ahora sí, y este valor me da menos 79.8236. Ok, ¿qué significa el menos aquí? Recordemos justamente que el aire está perdiendo calor. Aquí tiene una reducción de temperatura de 250 grados Celsius a 150 grados Celsius. Entonces está perdiendo calor. El calor sale de aquí y se va a transferir al agua para evaporarla. ¿Ok? Como el calor está saliendo, está perdiendo calor y esa pérdida es un negativo. Por eso es que el delta T logarítmico sale negativo. Ahora, cuando nosotros vayamos a calcular el área, siempre tomamos los valores absolutos. Por lo tanto, yo voy a poner aquí abs. Voy a ponerle abs. Y esto va a ser el valor absoluto de este valor de aquí. ¿Ok? Ya. Ahora sí, continuemos. Ya tenemos nuestro delta T logarítmico. Tenemos h, nos falta q y nos falta as. Que as es el que nos va a servir para calcular la longitud. ¿Cómo vamos a encontrar q? Muy sencillo. La ecuación típica que hemos visto desde el pre es la razón de calor es igual a la masa, bueno, la razón de transferencia de masa por el calor específico y la diferencia de temperaturas que hay entre la entrada y la salida. ¿Ok? Y esto va a ser con respecto al aire. Entonces, vamos a hacerlo acá abajo. Déjenme mandar estas tablas mucho más abajo. Listo. Ahora sí. CP. ¿Dónde encuentro yo el CP del aire? Recordemos que para analizar nuestro fluido yo tengo que tomar una temperatura promedio. ¿Cuál sería mi temperatura promedio en este caso? Yo puedo utilizar T promedio como 250 más 150 sobre 2. Y esa temperatura promedio sería prácticamente 200. Entonces, a esa temperatura de 200 grados, yo voy a calcular, voy a ver en las tablas cuáles son las propiedades del aire. Y en este caso yo necesito el CP. Entonces vamos a ver cuánto es el CP del aire a 200. Esas propiedades del aire, en este caso, recordemos que la presión que yo tengo es 115 kilopascales. Por lo tanto, no va a tener mucha precisión lo que yo haga. ¿Ok? No está tan lejos de una atmósfera, pero igual nos va a servir. Entonces, a 200 grados, el CP del aire es 0,7459. Ah, no, perdón, esa es la densidad. El calor específico es 1023. Aquí está. Entonces, yo ya tengo aquí, vamos a poner acá, CP aire, una ATM, 200 grados. ¿Ok? ¿Y este valor cuál es? 1023. Y listo. Ahí tenemos el CP del aire. ¿Cuál es el delta T de este aire? Entra a 250 y sale a 150. Significa que delta T sería igual a 250 menos 150. Sale 100. Y la masa. ¿Cómo yo calculo la masa? No me dan la masa de aire, pero sí me dan la velocidad. Entonces, recordemos que la masa es igual
a la densidad por el volumen, ¿verdad? Ya que densidad es masa sobre volumen. De manera análoga, la razón de transferencia de masa va a ser la densidad por la razón de transferencia de volumen, o también conocido como caudal. ¿Ok? Son similares. Ahora, este caudal que yo tengo aquí, también lo puedo escribir como, recordemos que es volumen prácticamente. Entonces sería área por longitud, ¿verdad? Si es un volumen. Pero en este caso, el caudal está sobre segundos. Entonces yo necesito algo que sea longitud sobre segundos. Y longitud sobre segundos es la velocidad que tiene el aire. Entonces, mi caudal va a ser área por velocidad. ¿Cuál área va a ser esta? Va a ser justamente esta que voy a pintar en rojo. Esta de aquí. En esa área va a ingresar el aire de manera perpendicular. Entonces yo con eso puedo calcular cuál es el caudal del aire si tengo la velocidad. Y ahora sí, vamos a hacer eso entonces. Primero necesito el área. ¿Cuál es el área de un círculo? El área transversal, en este caso el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Tengo pi por radio al cuadrado. Entonces mi área transversal va a ser, ahorita no le he puesto el diámetro, vamos a ponerle el diámetro de una vez. En centímetros es 5, que era lo que me daban de dato en el ejercicio. 5 centímetros de diámetro. Entonces, el área del tubo, déjenme poner este valor mejor acá. El área del tubo en metros, porque recuerden que todo lo que vamos a trabajar aquí está en el sistema internacional. Va a ser pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio al cuadrado? Sería este 5 dividido para 2. Pero eso está en centímetros. ¿Ok? Entonces yo necesito algo para transformar ese 5 a metros. Entonces, 5 sería a metros 0.05. Por lo tanto, tengo que dividirlo para 100 aquí. Y eso lo elevo al cuadrado. Y listo. Este de aquí sería mi área transversal del tubo. Es decir, el área de este círculo de aquí. Ojo, es muy diferente al área superficial, que esa va a ser el área lateral. ¿Ok? Que es el área de del cilindro si se lo abriera y pareciera un rectángulo. ¿Ok? Así que mucho cuidado con eso. Porque área transversal y área superficial son muy diferentes. Ahora sí, vamos a calcular el caudal. Caudal en metros cúbicos sobre segundo. Tengo acá ya la velocidad y lo único que tengo que hacer es multiplicar mi área por la velocidad, que era, no la he puesto aquí. Vamos a ponerlo. Velocidad en metros sobre segundo, que era 5. Entonces mi caudal va a ser mi área por mi velocidad. Y eso me da este valor de aquí. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo caudal. Ahora solo me falta la densidad para poder hallar la masa. ¿Dónde encuentro la densidad? También la podría sacar de esta tabla. Sí, pueden hacer eso. Pero recordemos que esta tabla está a una atmósfera de presión.
y acá me dan que está a 115. Para el CP lo hice porque no hay una manera de calcular el CP en función de la presión. Y si la hay, no está a lo menos en el libro guía que nosotros tenemos para esta materia. Pero el cálculo de densidad es algo que sí podemos hacer con este libro. Entonces vamos a calcular la densidad. ¿Cómo voy a calcular la densidad? Primero, recordemos la ecuación de los gases ideales. ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? La famosa, yo le digo pavo ratón, aunque no debería llamarla así. La famosa pavo ratón. Esta ecuación que es de los gases ideales, yo tengo aquí moles, tengo volumen, ¿ok? Pero yo también puedo utilizar, en lugar de moles, utilizar la masa. Es decir, presión por volumen es igual a masa por R y por T. Y este R va a ser un R muy diferente al R universal. Recordemos que el R universal era 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Ok? Pero este R es un R específico, no es universal. Es un R específico que depende de cada elemento, de cada compuesto, de cada sustancia. No es el R que podamos utilizar de manera general para todos, no. Sino que hay que buscarlo en tablas. ¿Ok? O otra cosa que equivale a este R de aquí es justamente que es el mismo R universal, pero dividido para el peso molecular de la sustancia. ¿Ok? Sin embargo, para no tener que buscar pesos moleculares, ya el libro nos da justamente este R, que es la constante de los gases, para cada sustancia. Entonces, en este caso yo tengo aire. ¿Y cuál va a ser mi R de ese aire? 0.2870. ¿Ok? Entonces yo ahí ya tengo R. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? La densidad. ¿Y qué es densidad? Recordemos esta ecuación que yo les puse aquí, masa sobre volumen. Entonces, si yo el B lo mando a dividir, voy a tener presión es igual a masa sobre volumen por este R y por la temperatura. Y ahora aquí yo ya tengo mi densidad. Entonces lo único que digo ahora es que densidad es igual a la presión sobre el R específico por la temperatura. Y ahora sí, vamos a calcular eso. En este caso, mi densidad sería igual a 115 kilopascales, que era lo que me daba el ejercicio, sobre el R específico que me están dando acá. ¿En qué está? En kilojoules. 0.2870. 0.2870 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y la temperatura que era de... Ojo que aquí estamos hablando de el aire que está al inicio. Y recordemos que la masa siempre se va a conservar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la temperatura que tiene al inicio? 250. 250 grados Celsius.
Y listo. Ahora sí. Entonces, mi densidad, ¿cuánto me quedaría? Vamos a poner los datos acá, de este lado. Déjenme coger esto. En lo más arriba, ya. Presión 115. ¿En qué está? En kilopascales. Kilopascales. La temperatura en grados Celsius, ¿cuál era? 250. Y el R con asterisco en kilojoule sobre kilogramo Kelvin va a ser 0.2870. Ahora sí, no se preocupen aquí por las unidades, porque recuerden que un joule es igual a un pascal por un metro cúbico, ¿ok? Entonces, todo lo que yo haga aquí me va a quedar sobre metro cúbico y el kilogramo se va a ir arriba. Entonces me va a quedar la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Rho me va a quedar en kilogramos sobre metro cúbico. Ahora sí, continuemos. Voy a tener aquí igual a presión dividido para temperatura por el R. Y entonces me va a salir 1.6 la densidad. Este valor de 1.6 está raro porque se supone que debería salirnos cercanos al de aquí, a 0.74. Entonces, aquí en la ecuación, ya, aquí lo que pasó es que no le sumé el 273 porque recordemos que esto debería estar en Kelvin, ¿ok? Entonces, ese detallito me faltó ahí, más 273. Y ahora sí, aquí le voy a poner, aquí mismo en la ecuación, vamos a ponerle esto, más 273 y lo cierro. ¿Ve? Ah, este es el R. Es acá. Más 273. Listo. Y ahora sí. Aquí me salió 0.76 y la que está acá en la tabla es 0.74. Entonces estamos bastante cerca. Entonces ya tengo la densidad. Ahora ya puedo calcular la masa. Bueno, el flujo másico. ¿Cuál va a ser ese flujo másico? El flujo másico va a ser kilogramos sobre segundo. Y me va a quedar igual a esa densidad por el caudal. Entonces el flujo másico es 0.0075 kilogramos por segundo. ¿Ok? Entonces ya tengo el flujo másico, tengo el Cp y tengo el delta T. Ahora ya puedo calcular este calor. Vamos a ponerlo aquí. Calor. ¿En qué me va a dar ese calor? Depende de mi Cp. Mi Cp estaba en joules. Entonces ese calor me va a dar en watts. Va a ser la masa por el Cp por el delta T. Y ahora sí, este es el calor que va a perder el aire que fluye internamente en el tubo. ¿Ok? Y ese mismo calor es justamente el que va a transferirse al agua. ¿Ok? El que se puede relacionar con la ley de enfriamiento de Newton. Así yo puedo igualar estas dos expresiones de calor. Déjenme hacérselo más abajo. Yo puedo igualar
MCP delta T es igual a H a S delta T logarítmica. ¿Ok? Yo las puedo igualar. Y esto ya lo he calculado. Este valor de aquí. Todo este valor de aquí. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar AS, que es el área superficial. Entonces vamos a hacer eso. Nos va a quedar que AS es igual a ese calor dividido para H por delta T logarítmico. Y ahora sí, AS me va a quedar igual a esto que está en watts dividido para H, me lo dan también en watts, por lo tanto yo puedo utilizarlo. Era 120 por el delta T logarítmico, que ya lo calculé arriba también. Es este de aquí. Y recuerden el valor absoluto. Y listo. Yo ya tengo ahí mi área superficial. Y ahora recordando que mi área superficial es pi de L, para encontrar L lo único que necesito es dividir el pi y el diámetro. ¿Ok? Entonces la longitud sería mi área superficial dividida para pi por el diámetro, que en este caso es 0.05, porque eran 5 centímetros. Y entonces yo ya tengo mi longitud de tubo, que esto me va a dar en metros, porque recordemos que todos estamos trabajando en el sistema internacional. Y listo, esa sería la primera respuesta. Ahora, para lo que es la tasa de evaporación de agua, yo necesito saber el calor latente del agua, ¿ok? Porque recordemos que ese calor que estoy emitiendo del aire va a transferirse al agua, la masa del agua que está aquí, por su calor latente. ¿Y su calor latente qué es? El calor de evaporación, que es el HFG. Ese HFG está justamente en la tabla A9, ¿ok? No le he puesto aquí. Y por motivos de tiempo, porque ya se me va a cerrar el zoom, vamos a colocar el valor que lo tengo escrito acá, que es de 2257. ¿A qué temperatura yo debo encontrar ese HFG? Recordemos que el agua se está evaporando a presión atmosférica. ¿Ok? Aquí nos dice, a la presión atmosférica se está evaporando el agua y por lo tanto, si el agua hierve a una atm de presión, ¿a qué temperatura debería hervir? A 100 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, a esa temperatura yo voy a encontrar mi HFG. Y ese HFG es 2257. ¿Y cuáles son las unidades? Kilojoules. Kilojoules sobre kilogramo. Y ahora sí, recordemos que mi calor está en watts. Por lo tanto, yo debo transformarlo a kilowatts para poder simplificar todo. ¿Ok? Entonces, mi masa que se está evaporando de agua, que esa es la tasa de evaporación, va a ser a mi calor en kilowatts sobre mi HFG. Y ahora sí, si procedemos a calcular eso, me va a quedar masa de agua que se evapora es igual a ¿cuál es mi calor? Es el que calculé justamente aquí, este. Pero yo lo quiero en kilowatts, por lo tanto lo voy a dividir para 1000. Y eso va dividido entre el HFG. Y listo. Y esta sería la tasa a la que se evapora el agua. ¿En qué unidades me va a quedar? Recordemos que esto está sobre kilogramos. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería kilogramos sobre segundo. Y listo. Eso sería el primer ejercicio.